Muy bien, continuando con el curso de algoritmos, como anteriormente hemos hablado, existen diferentes temas que son de mucha importancia para poder desarrollar un programa. Como hablamos anteriormente, existen dos, al menos hasta este momento, ya hemos visto dos grandes temas que son de mucha ayuda para poder desarrollar cualquier tipo de programa, y son las estructuras de selección y las estructuras de iteración. En este momento vamos a ver un nuevo tema. El nuevo tema se llama vectores y también matrices. Esto ayuda a poder resolver muchos problemas y es importante poder entender cómo es que se puede operar con ellos. Principalmente se debe decir que estos dos temas se resumen en uno, y este es arreglos. Los arreglos es un conjunto de datos que estos son del mismo tipo y podría hacerse mención a un tipo de dato que nos permite ir a una parte exacta de ese arreglo si nosotros así lo necesitamos, utilizando un tipo de índice tal y como si nosotros estuviéramos viendo un libro. El libro tiene índice, y si nosotros quisiéramos ir a una parte exacta de ese libro, lo que tenemos que hacer es revisar el índice e ir a esa parte exacta. De esa misma forma trabajan los arreglos. Pero los arreglos se dividen en dos, se dividen en vectores y en matrices. Los vectores, estos también son llamados arreglos, tal y como hablé hace un momento. Es un tipo de dato especial al que hace referencia por un nombre. Cada vector yo tengo que asignarle un nombre, tal y como cuando yo declaro una variable. De la misma manera se declara un vector. Está compuesto por una colección de elementos del mismo tipo, y esa es la clave principal, que todo el vector, toda la estructura va a guardar datos del mismo tipo que se almacenan consecutivamente en memoria. Entonces acá ya estamos trabajando con la memoria de la computadora, tal y como trabajamos con las variables, que los datos se guardan en memoria. De la misma forma se trabaja aquí. Pueden ser creados de cualquier tipo. Hablando de tipos, estamos hablando de enteros, estamos hablando de tipo char, estamos hablando de tipo booleano, etc. De cualquier tipo pueden ser creados. Se utilizan para agrupar información relacionada. Se refiere a que, por ejemplo, si yo quiero guardar un conjunto de notas, sabemos que si son notas de un curso, todas van a ser del mismo tipo. Entonces, acá es cuando vamos a crear un vector. Luego de esto, pueden tener una dimensión o pueden ser más de una dimensión. Dimensión, estoy hablando de, por ejemplo, las posiciones que se le vayan creando al vector. Por ejemplo, en este caso estoy hablando de un vector, la dimensión sería 1 porque solo voy a tener una fila, prácticamente una fila separada por algunas posiciones. Para acceder a un elemento particular del arreglo o del vector se utilizan los índices, tal como lo hablé hace un momento. Es como, por ejemplo, un libro. El libro tiene su índice para poder ir a una parte específica del libro. Asimismo se trabaja con los vectores. Yo puedo ir a una parte específica del vector utilizando un índice, y lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Acá, por ejemplo, la estructura de un vector es de la manera que aparece en pantalla. Por ejemplo, este vector que aparece en pantalla tiene 7 posiciones, es decir, que tiene 7 casillas donde yo puedo guardar cualquier tipo de dato. En primer lugar, la parte de arriba, que está en números blancos, lo conocemos como un índice. Los índices de un vector regularmente empiezan con el valor 0. La primera posición siempre va a empezar con 0, y esto es porque por default así es considerado, como la primera posición va a
ser el 0. Esto es en los índices, pero dentro del vector puede guardar cualquier valor. Todo lo que aparece en rojo en este vector se conoce como elementos del vector y es lo que está ahí adentro. Y luego de ello, el vector tiene un tipo. ¿De qué tipo es este vector? De tipo entero. ¿Por qué? Porque está guardando solo números, ¿verdad? En este caso. Veamos el cuadrito que está acá abajo. Dice que ese elemento que está ahí ocupa la posición 3 en el vector. Tenemos que está en la cuarta casilla, pero si nos vamos hacia el índice, esa casilla la encontramos en la tercera posición de acuerdo al índice. Si lo hablamos de acuerdo a las posiciones del vector, sin tomar en cuenta el índice, en la cuarta posición, pero nosotros debemos hacer caso al índice porque él es el que nos indica, el que nos dirige hacia una parte específica del vector. Entonces, por el índice decimos que esta es la posición número 3. ¿Cómo declaramos un vector? Regularmente, un vector lo podemos declarar de dos formas. Primero colocamos el tipo de dato, luego los corchetes y después el nombre que le vamos a dar a ese vector. Si no, lo podemos hacer. Esta segunda forma es la forma más común de trabajar los vectores en cuanto a la declaración. Y tenemos tipo de dato, nombre del vector y dentro de corchetes deberíamos de colocarlos al final de la declaración, no olvidándonos del punto o. Por ejemplo, si voy a declarar un vector de tipo entero al cual se le va a dar el nombre de mi vector, se va a hacer de la siguiente forma. Coloco el tipo de dato, que en este caso sería int, coloco los corchetes y por último voy a colocar el nombre del vector. O también lo podría hacer tipo de dato, nombre del vector y por último los corchetes, punto y coma. Dentro de los corchetes regularmente lo que vamos a colocar es la dimensión del vector, es decir, cuál va a ser el tamaño que yo le voy a dar a ese vector, posición por posición, ¿verdad? Esta sería la forma de declarar un vector, tal y como declaramos una variable, de la misma forma declaramos un vector. ¿Cuál es la diferencia entre un vector y una variable? Es que la variable no lleva los corchetes y el vector sí. ¿Por qué el vector lleva corchetes? Porque tengo que asignarle una dimensión para saber dónde termina ese vector o cuál es la última posición del vector. Luego de esto, anteriormente estuvimos hablando de la declaración, ahora estamos hablando de la creación. Son dos cosas muy diferentes. Para crear un vector, lo que tengo que hacer es colocar el nombre del vector, el signo igual, la palabra reservada new, el tipo de dato y dentro de los corchetes voy a colocar el tamaño o dimensión del vector, no olvidándome del punto y coma. Cuando se declara una variable vector, esta no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque tenemos posiciones exactas en las cuales vamos a guardar un conjunto de información, no un solo valor. Antes de asignar cualquier valor a un vector, debemos reservar un espacio en memoria y es lo que estamos haciendo con la creación del vector. ¿En qué momento yo sé que estoy agregando o reservando memoria para el vector? Cuando utilizo la palabra new. Y luego voy a hacer la asignación a la variable. Cada vez que utilice esta estructura que aparece en pantalla donde está la palabra new, lo que estoy haciendo es reservar espacio en memoria para cada una de las casillas que hacen la creación del vector. Por ejemplo, acá tenemos
un vector que se llama mi vector. Este va a ser igual a la palabra new. Estoy reservando espacio en memoria. ¿Cuántos espacios voy a reservar para mi vector? Voy a reservar 7 espacios que van a ser de tipo entero. Y eso es lo que en memoria se va a almacenar. Es diferente la declaración a la creación. ¿Cuál es la diferencia? Creación utiliza la palabra reservada new y reserva de espacio en memoria. Declaración es como declarar una variable. Yo estoy definiendo mis variables. Y si no defino una variable, no puedo utilizar el vector. Mientras que si yo no creo el vector, no hay ningún problema. Yo podría definir o declarar mi vector y sin crearlo. Eso lo puedo hacer automáticamente. El programa me lo va a crear sin que yo coloque explícitamente dentro del programa esta línea de código. La podemos omitir, eso sí puede pasar. Mientras que la declaración no se puede omitir. Esa es la diferencia principal entre declarar y crear. Al reservar espacio para los elementos de un vector mediante la palabra reservada new, se inicializa automáticamente en cero su contenido. Todas las posiciones del vector. Para poder reservar ese espacio en memoria, el programa automáticamente a cada una de las posiciones del vector le va a agregar un 0. Dependiendo del tipo del vector, asimismo le va a asignar un número especial. En este caso estamos hablando de un vector de tipo entero. Le va a agregar a cada casilla un 0. Cuando se ejecuta esta sentencia de creación, la variable mi vector hará referencia a un vector de 7 elementos enteros, que es lo que había hablado anteriormente. New hace referencia a un operador especial que reserva espacio en memoria, exactamente lo que había explicado hace un momento. Luego hablamos de que si nosotros vamos a crear un vector, lo que va a hacer el programa es asignar a cada posición un valor 0, pero todo dependiendo del tipo de vector. Acá tenemos los tipos más comunes y se inicializan por defecto. Dependiendo del tipo, asimismo le va a asignar un valor especial. Muy bien, acá tenemos de que si los vectores son numéricos, los inicializa en 0. Ya sea que sea de tipo real o ya sea que sea de tipo entero, que son los más comunes. Si son vectores de caracteres, estamos hablando de un vector tipo char, automáticamente el programa lo que va a hacer es asignarle a cada posición el conjunto de caracteres que aparece acá. Él automáticamente dentro de comillas le va a agregar la diagonal inversa, diagonal U y triple 0. Eso es lo que va a almacenar. Y si son vectores booleanos, lo va a inicializar en falso, que como sabemos falso es igual a 0. Esta es la forma de inicializar. Esta es como nosotros no lo vamos a ver, pero en el momento de utilizar la palabra new para poder crear automáticamente esto lo haría la computadora. Y lo vemos en este ejemplo. Un vector completo se puede inicializar de la siguiente manera. Se inicializa en 0 cuando nosotros utilizamos la palabra new, pero nosotros también podemos inicializar un vector agregándole un conjunto de datos que sabemos que va a llevar. Cuando nosotros conocemos el conjunto de datos que se le va a asignar a un vector, lo que hacemos es asignarle los datos después de que se haya declarado, tal como aparece acá, mi vector dentro de corchetes, y luego le colocamos el conjunto de datos que va a llevar. Si yo ya sé cuáles son los datos que se le van a asignar a ese vector, entonces dentro de los corchetes yo no voy a colocar un dato. Pero si yo no sé
cuántos datos y cuáles datos va a llevar el vector. Sí, y si yo no sé solo las posiciones, entonces voy a colocar dentro de ese corchete cuántas posiciones va a llevar el vector. Vean que los datos van dentro de las llaves y cada dato va separado por una coma. Eso es muy importante hacerlo de esta manera. En memoria, ¿cómo aparecerían ya los datos? Acá se está creando un vector de tipo doble. ¿Cuántas posiciones va a tener ese vector? Va a tener 5 posiciones. ¿Y cómo lo sé? Porque acá tengo los valores. Están dentro de llaves y separados por comas. Tenemos que el vector que se llama sales tiene el valor 12.25, 32.50, 16.90, 23 y 45.68. En memoria, este vector se va a almacenar de la siguiente forma. En la posición 0 de este vector vamos a encontrar el 12.25. En la posición 1 vamos a tener el 32.50. Posición 2, 16.90. Posición 3, el 23. Posición 4, el 45.68. Esta es la forma como almacenan los datos en memoria. Nosotros pudimos, como comenté, colocamos en el ejemplo anterior el mismo vector y dentro de los corchetes se colocó el valor 5. ¿Por qué se colocó 5? Porque tenemos 5 posiciones para este vector. Pero como ya sabemos explícitamente cuántas posiciones tiene este vector, entonces lo que vamos a hacer es omitir el valor que va dentro de los corchetes y el vector automáticamente, o el programa automáticamente cuenta cuántos valores le estoy asignando a este vector y ese valor le coloca a él implícitamente, no explícita, dentro de ese corchete. No es necesario especificar el tamaño del arreglo cuando nosotros ya sabemos la cantidad exacta de valores que tenemos y se lo estamos asignando dentro de las llaves. Por ejemplo, si yo quisiera que todas las posiciones de un vector se le asigne el valor de 0, pero asignárselo yo de forma explícita, lo que voy a hacer es que solo voy a colocar dentro de llaves el valor 0 y el programa automáticamente a cada posición le asigna el valor de 0. Por ejemplo, si yo solo conozco 3 posiciones de un vector, tal como aparece acá, yo le asigno las 3 posiciones. El programa automáticamente a las 7 posiciones restantes lo que va a hacer es asignarle el valor de 0 a cada posición. Por lo tanto, nosotros podemos hacer las inicializaciones de esta manera también. Muy bien, los índices, ¿para qué podemos utilizar un índice? Como hablamos anteriormente, los índices son las posiciones exactas de un vector. Lo utilizo para poder irme a esa posición exacta del vector. Sin necesidad de recorrer todo el vector, yo solo puedo decir a qué posición quiero ir. Lo que vamos a hacer es colocar, si vamos a ir a una parte específica del vector, vamos a colocar el nombre del vector y dentro de los corchetes yo voy a colocar la posición del índice a la cual quiero ir. Por ejemplo, en el vector que aparece en pantalla, si yo quisiera ir a la posición o a la casilla número 5 de este vector, que sería el 0, yo voy a colocar el nombre del vector, mi vector, y dentro de corchetes coloco el número 4. ¿Por qué el 4? Porque el índice del 0 es el 4. Por lo tanto, yo coloco nombre de vector
Dentro de corchetes coloco la posición número 4 que hace referencia al 0 que está almacenado en este vector. Esa es la forma de trabajar los índices. Si por ejemplo yo quisiera ir a identificar el índice del número 8 que aparece acá, entonces ¿qué es lo que hago? Primero cuento, el 3 está en la posición 0, el 6 está en la posición 1, por lo tanto el 8 está en la posición 1, 2. Es decir, el índice para esta posición es el número 2, tal como aparece en el ejemplo. Acá me estoy dirigiendo solo al 8, omitiendo todos los demás valores que estén acá. Acá tenemos que los índices en un vector van desde 0 hasta el tamaño del vector menos 1. Por ejemplo, el tamaño de este vector es el 7, pero como mi primer valor está en la posición número 0, el último o la última posición de este vector sería 7 menos 1. ¿Cuál sería el valor del índice de la última posición de este vector? Sería el 6, porque le vamos a restar 1, el cual está almacenado en la posición 0. Cuando nosotros queremos saber el tamaño de un vector a mitad de un programa, por ejemplo, utilizamos el método length. El método length a mí me sirve para poder verificar cuál es el tamaño del vector. Por ejemplo, coloco mi vector, punto, y la palabra length. Lo que me va a devolver es el tamaño exacto de este vector. Si yo coloco acá, en este ejemplo, mi vector, que es el que ya creé, punto length, lo que me va a devolver es el número 7, porque este lo que hace es cuenta todas las posiciones del vector y me devuelve ese valor. Muy bien, esto ya fue el tema de vectores. Ahora vamos a ver el tema de las matrices. Las matrices es exactamente igual al vector, trabaja de la misma forma, solo que este tiene otra estructura. Tal y como ustedes lo han visto en otros cursos, la matriz hace referencia a una tabla, mientras que el vector hace referencia solo a filas de datos. Este hace referencia a una tabla. ¿Qué otro nombre se le da a una matriz? A una matriz yo le puedo dar el nombre de arreglo bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque acá ya tengo filas y columnas, dos direcciones. La información está dispuesta, como dije, en filas y columnas. Para accesar o acceder a un elemento se deben especificar sus dos subíndices. Este ya no solo tiene un índice, este ya tiene dos índices, que haría referencia uno a la fila y otro a la columna. Siempre en este orden. Primero filas y luego columnas. Esa es la forma correcta. Pueden ser creadas de cualquier tipo, tal y como hablé en el vector. Acá también lo vamos a crear de cualquier tipo, hablando de entero, char, booleano, etc. Y también a las matrices se les puede llamar vectores de vectores. Esa es una característica básica. Si por ejemplo les preguntara qué es una matriz, es válido responder que una matriz son vectores de vectores. ¿Por qué? Porque una matriz está formada por n cantidad de vectores, por n cantidad de filas. Por eso es que se conoce de esa manera. Acá tenemos la forma o la estructura de una matriz. Si se dan cuenta, ahora ya no solo tenemos un índice, ahora tenemos dos. Uno para las filas y otro para las columnas. Y por ejemplo, si yo quisiera acceder a una casilla específica de esta matriz, ¿qué es lo que hago? Lo que hago para acceder es verificar cuáles son los índices que pertenece a esta casilla. Digamos que si yo quisiera ir a la casilla que aparece acá sombreada, vamos a identificar a qué fila pertenece, que es lo primero, y pertenece a la número 2. Y luego verifico a qué columna pertenece y
pertenece a la número 3. Entonces, decimos que esta casilla que está sombreada está en la posición 2,3. Luego vemos otra casilla sombreada casi al final de la matriz y vamos a hacer exactamente lo mismo para saber su posición. Vemos la fila, en este caso está la fila número 4 y luego vemos la columna. ¿Qué columna es? Es la columna 0. Entonces esta está en la posición 4,0. Esta es la forma como nosotros vamos a identificar una parte específica de la matriz. La declaración es exactamente igual a un vector. ¿Qué es lo único que cambia? Que ahora ya no solo tengo un par de corchetes, ahora ya tengo dos pares de corchetes. Uno donde voy a almacenar cuántas filas va a tener esta matriz y la siguiente para decir cuántas columnas voy a tener en la matriz. Regularmente hemos trabajado con matrices de 3×3, donde 3 hace referencia a las filas y el siguiente a las columnas. De la misma forma se deben declarar aquí, pero primero coloco tipo de dato, nombre de la matriz y luego filas, columnas, punto y coma. Esa es la forma correcta. Acá hay un ejemplo. Tenemos una matriz que estamos creando de tipo entero. El nombre de esta matriz es mi matriz y le estoy colocando los corchetes, uno para filas y otro para columnas. Esta es la forma correcta de declarar una matriz. También las matrices yo puedo reservar espacio en memoria. Este paso lo podemos omitir, pero si ustedes lo quieren hacer, es una forma correcta de programar. Es una buena práctica hacerlo. Si no, lo vamos a dejar solo con la declaración, sin la creación. La palabra new lo único que me va a hacer es reservarme los espacios en memoria en cuanto a filas y columnas. Todo lo que yo vaya a definir, esto va almacenado en memoria, tal y como lo vimos con el vector. De la misma forma trabaja esta parte. En memoria, lo que parecería es lo siguiente. Yo estoy creando una matriz que se llama mi matriz y esta va a ser de tipo entero. ¿Cuántas posiciones tiene? Tiene 2 filas y 3 columnas. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos 2 filas y 3 columnas. En memoria, lo que va a ocasionar la palabra new es lo siguiente. Me va a crear 2 filas, 3 columnas y en cada una de las posiciones va a colocar el nombre de esa matriz seguido de en qué fila se encuentra y en qué columna se encuentra. Se encuentra en la fila 0, columna 0. Por lo tanto, estamos en la posición 0,0. Y así sucesivamente. Mi matriz 0,1, mi matriz 0,2, mi matriz 1,0, mi matriz 1,1 y mi matriz 1,2. En este caso estamos creando nuestra matriz y estamos reservando espacio en memoria. ¿Qué es lo que hace internamente el programa? Cuando yo creo la matriz, en primer lugar lo que va a hacer es reservar las filas, que en este caso tengo la fila 0 y la fila 1, y luego de que ya tiene las filas, reserva las columnas. En este caso voy a tener 3 columnas. Y es así como se crea la matriz. Anteriormente lo que estábamos creando son 2 vectores, ¿sí? 2 vectores de una posición. Ya cuando le agregamos las columnas, estamos construyendo nuestra matriz, que está formada por la fila 0, fila 1, columna 0, columna 1 y columna 2. Esa es la forma correcta de trabajar la creación de una matriz. Por ejemplo, acá tenemos una matriz que tiene nombre en cuanto a las filas y en cuanto a las columnas. Si lo hiciéramos de esta manera, que no a la manera como trabaja el programa, podríamos decir que la primera
casilla de esta matriz la tenemos en la posición GM, red. ¿Sí? GM porque primero voy a identificar la fila y luego la columna. GM, red. Si bajo a la siguiente casilla, tenemos Ford. Ford va a ser el nombre de mi fila y red va a ser el nombre de la columna. Entonces, en la casilla 2 hacia abajo, tendríamos que esa posición está en Ford, red y así sucesivamente. Esto es si lo miramos con nombres, pero nosotros internamente lo vemos con números. Y en esta primera casilla lo que voy a almacenar es, o va a estar almacenado en la posición 0,0. 0 filas, 0 columnas. Si nos damos cuenta, la creación de esta matriz se hizo de la siguiente. Bueno, en este caso estamos definiendo la matriz. ¿Cómo se declaró esa matriz? Se declaró de tipo doble. El nombre de esta matriz se llama InStock. Tiene 6 filas y tiene 5 columnas. Esa es la interpretación de esta declaración. Nosotros podemos inicializar los valores de una matriz de esta manera. Si nosotros ya conocemos qué valores va a llevar la matriz, podemos agregar dentro de las llaves seguido por comas para que esto sea correcto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a separar cada una de las filas, las vamos a colocar dentro de llaves y separado por coma. Cuando termine la primera fila, cierro la llave y separo por comas. Empiezo con la fila número 1. La primera es la 0, la segunda es la 1. Termino esa fila, cierro la llave, coma y así sucesivamente con cada una de estas filas. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy agregando datos a la matriz que anteriormente se declaró. Los arreglos, como hablamos, una matriz es un arreglo de 2 dimensiones. ¿Qué es lo que voy a hacer para agregarle datos a un arreglo de 2 dimensiones? Fíjense que cuando se le agrega datos a un arreglo de 2 dimensiones, yo voy a utilizar 2 for. Un for para las filas y un for para las columnas. Tal y como aparece acá. Siempre que utilice un for para una matriz, yo siempre voy a inicializarlo. O, bueno, voy a colocarle un inicio. En este caso el inicio sería con la llave. Y el siguiente for va a ser otro inicio con la llave. Y vamos a terminar este for con 2 llaves. Lo que estamos utilizando acá es un for anidado. Un for para las filas y un for para las columnas. El for interno de este arreglo o de esta matriz es el que va a solicitar que se ingresen los datos. Por ejemplo, saving, ¿para qué me sirve? Para poder almacenar los datos. Entonces acá va a estar almacenando los datos que el usuario le vaya asignando. Podemos sumar por filas, ¿verdad? Y lo podemos hacer de esta manera. Primero lo que vamos a hacer es empezar con un for para las filas. Este for va a empezar en la posición 0 y va a terminar en la posición menor que 6. Y tenemos el más para incrementar el valor cada vez que dé vuelta. A la suma yo la voy a inicializar en 0. Y después de inicializarla en 0, voy a identificar en qué posición va a empezar mis columnas y en qué posición van a terminar. Empiezan en la posición 0 y terminan en la posición menor que 5. Entonces la suma va a ser igual a la suma que valía 0 más el valor que el usuario va a ingresar. Este va a estar almacenado en la matriz que se llama InStock, en la columna, perdón, en la fila que está en row y la columna que está en col. Row se está utilizando dentro del primer for
equal se está utilizando dentro del segundo for. Más adelante, un momento, vamos a ver otro ejemplo para que se comprenda un poquito mejor este ejemplo. Y luego vamos a imprimir la suma de las filas. Acá está en donde lo estamos almacenando. ¿Y en qué variable está? Está en la variable suma, ¿no? Ese es para la suma de las filas. Ahora la suma de las columnas sería exactamente lo mismo, solo que ahora lo vamos a invertir. Primero vamos a agregar las columnas y después las filas. No es lo correcto, pero podemos hacer esa inversión y hacemos exactamente lo mismo que anteriormente ese trabajo. ¿Cómo hago para mostrar el contenido de un arreglo o para imprimir el contenido de un arreglo? Siempre utilizo los for, pero ahora voy a utilizar la instrucción cout, tal y como hemos hecho anteriormente. Para imprimir en pantalla, yo voy a colocar cout, el nombre de la matriz, y voy a colocar en este caso fila, columna. Cada vez que de vuelta va a ir pasando por una posición diferente dentro de la matriz hasta que culmine y me haya impreso todos los valores de dicha matriz. Muy bien, acá ya tenemos un ejemplo de un vector. Vectores, yo tengo vectores de tipo, existen los vectores de tipo estático y de tipo dinámico, ¿sí? Entonces acá tengo los dos ejemplos para que veamos cuál es la diferencia y cómo se trabaja. Me gustaría que trabajaran estos ejercicios en su práctica número 3. Yo les voy a pasar qué ejercicios son los que tienen que hacer y a esos ejercicios me agregan todos los ejemplos que están en este video. Muy bien, acá tenemos dónde estamos creando nuestro vector. Lo estamos creando donde encontramos los corchetes en la declaración. Muy bien, está acá, ¿verdad? Tenemos un entero, un vector de tipo entero que se va a llamar A y le colocamos los corchetes. ¿Por qué no tiene un valor dentro de los corchetes? Porque le estamos asignando cuáles van a ser los valores específicos de ese vector. Entonces ese vector yo le estoy agregando 5 datos, por lo tanto estoy creando un vector de 5 posiciones. No es necesario colocar el 5, pero sí se puede colocar. Luego tenemos acá una serie de distribución de datos. Por ejemplo, la variable n, que es lo que va a contener. La variable n va a contener el valor que está en el vector en la posición número 0. ¿Cuál es esa posición? Es el número 2. Entonces la n va a ser igual a 2. Luego tenemos que la a en la posición 0 va a ser igual a la a en la posición 1 más la a en la posición 2. ¿Qué encontramos en el vector en la posición 1? Encontramos un 8. Y en la posición 2 encontramos un 3. Un 3, que quiere decir que en la posición 0 va a tener ¿qué valor? Va a tener el valor de 8 más 3, va a tener el valor de 11. Luego decimos que en la posición número 1, ¿qué valor va a tener? Va a tener el mismo valor de la posición 1 sumándole 1. Esta posición tenía el 8. Si le sumo 1, este va a tener el valor de 9. Luego tenemos que en la posición A, en la posición N, ¿cuánto vale N? N vale 2. Entonces estamos hablando de el vector en la posición número 2 va a ser igual a M. ¿Cuánto vale M? Al inicio se declaró esa variable y esa variable vale 5 más 10. Es decir que el vector en la posición 2 va a tener el valor de 15. Luego tenemos el vector en la posición número 2 más 1, 3. Va a ser igual a 7. Si el valor que tenga la posición 0 es mayor o igual al valor que tenga la posición 1, entonces la posición 4 va a ser igual a la posición 0. ¿Cuánto tiene la posición 0? La posición 0 de este vector tiene un 2.
¿verdad? Entonces, acá decimos 2 es mayor o igual a la posición a lo que está en la posición 1. ¿Cuánto hay en la posición número 1? Inicialmente nuestro vector tenía un valor de 2, pero lo estamos modificando cuando decimos que el vector en la posición 0 va a ser igual a 8 más 3, 11. Entonces acá decimos que 11 es mayor o igual a 9, que es el valor que está en la posición número 1. 11 es mayor o igual a 9, sí. Bueno, entonces la posición número 4 va a ser igual a la posición número 0, que en este caso el valor que tiene la posición 0 es el 11 y ese es el que le estamos agregando a la posición número 4. Esto se entiende mejor cuando ustedes lo teclean y cuando ustedes lo agregan a su IDE y ahí me hacen el ejemplo y lo ejecutan y pueden estar revisando qué es lo que está pasando con cada posición del vector. Esto tiende a confundir, pero si nosotros lo trabajamos ya escribiéndolo dentro de C++, ahí vamos a ver la diferencia. Lo que va a aparecer en pantalla son los números que tiene cada una de las posiciones del vector. Muy bien, lo que vimos es un vector de tipo estático. ¿Por qué es estático? Porque yo ya le estoy diciendo cuántas posiciones y qué valores va a llevar este vector. Pero cuando yo no conozco cuáles son los valores que va a llevar el vector, ese va a ser un vector dinámico porque cada vez que se agreguen datos al vector, pueden ser cualquier dato de forma dinámica, sin que sea estática y que no cambie el valor. Yo le voy a agregar valores a un vector. Por ejemplo, acá tengo una variable que se llama dim. Yo le estoy diciendo que ingrese la dimensión del vector. ¿Qué significa dimensión? Significa el tamaño del vector. El usuario va a decidir cuál va a ser el tamaño de ese vector. Muy bien. Digamos que el usuario ingrese un 10. Ahora vemos int. Tenemos un asterisco. Y después encontramos vector va a ser igual a new de tipo entero en la dimensión que el usuario ingresó, es decir, que iba a tener un 10. Estoy creando un vector con 10 posiciones. ¿Por qué estoy utilizando un int y también el asterisco? Cuando nosotros estamos creando un vector de tipo dinámico a través del int asterisco, yo le estoy diciendo que va a ser un vector dinámico, que cada vez que el usuario va a ingresar un valor, este lo puede ingresar en la dimensión y va a ser creado automáticamente cuando el usuario lo decida y de la cantidad que lo decida. Entonces la forma correcta de crear un vector dinámico es agregando un asterisco a el tipo de dato del vector, ¿sí? Tal y como aparece acá la estructura. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a agregar datos a ese vector y utilizamos el for para agregarle datos, empezando en la posición 0 y terminando en la posición que el usuario esté ingresando. En este caso, ese está guardado en la variable dim. Dim tiene un valor de 10. ¿Cuándo va a terminar este vector? Cuando el valor sea menor a 10. Y luego, en cada posición se le está agregando un valor. Inicialmente el vector en la posición 0 le estamos agregando el valor de 0 por 10, 0. Y se imprime ese valor. Luego en la segunda vez ya vale 1, ¿verdad? Estoy hablando de la posición 1 del vector. Vector en la posición 1 va a ser igual a 1 por 10, es decir, que en la posición 1 se va a almacenar el 10 y se va a imprimir. Y así sucesivamente se va a llenar este vector de forma dinámica. Ese también necesito que lo hagan y lo agreguen a su práctica número 3. Acá aparece que es lo que se está almacenando. En primer lugar, acá el usuario crea un vector de 3 posiciones y él automáticamente en la posición 1
le almaceno el 0 en la posición 2 el 10 y en la posición 3 el 20. Igual tenemos un ingreso de una matriz. Acá tenemos una matriz de 3 por 3 porque en la constante tam yo le estoy agregando el valor de 3. Cuando se está creando ese vector, se crea dentro de los corchetes, se va a colocar tam. ¿Tam a qué valor? Hace referencia al 3. Entonces estoy creando una matriz de 3 por 3. Para agregarle datos a una matriz utilizo dos for. El primer for va a ser para las filas y el segundo para las columnas. Regularmente el for para las filas lo vamos a identificar con la variable i y el for para las columnas lo vamos a identificar con la letra j. Es decir que cada posición va a estar en la posición en la coordenada y coma j. Y lo que vamos a hacer en el for interno es decirle al usuario, mostrar el mensaje que es el elemento ij y que va a tomar el valor 0 en este caso y j va a tomar el otro 0 y lo va a almacenar dentro de la matriz. Muy bien. Y va a aparecer en pantalla esta forma que está acá. Perfecto. Para imprimir una matriz, ¿qué es lo que voy a hacer? De igual manera, le agrego datos a la matriz, pero ahora voy a utilizar otro conjunto de for para poder imprimir los datos. Y lo único que voy a hacer es colocar cout, en este caso un mensaje en pantalla que va a decir los elementos de la matriz son. Y vamos a colocar el nombre de la matriz y los corchetes, uno para filas y otro para columnas, representados por las letras I para las filas y J para las columnas. Como mencioné anteriormente, me gustaría que esto lo pasaran ustedes ya a su programa para que vieran de qué manera funciona y pudieran repasar cómo imprimir una matriz. Ya aparecería acá primero el ingreso y después la impresión de lo que se ingresó dentro de la matriz. Muy bien, entonces esta clase se va a quedar hasta este ejemplo. Lo que necesito es que trabajen todos los ejercicios de este video y se lo agreguen a su práctica número 3. Yo lo puedo estar compartiendo cuáles son los ejercicios de esa práctica y adicional agregan estos que están acá. Yo le voy a estar indicando para qué día va a hacer esta práctica y para que ustedes lo trabajen y tengan el tiempo prudencial para hacerlo. Muy bien, cualquier duda que ustedes tengan, algo que no se haya entendido, por favor, me escriben y con gusto yo les estaré apoyando. Esto es para que ustedes ya inicien con el tema de vectores y matrices. No es complejo, pero necesito que practiquen para que puedan entender ya con el ingreso del programa dentro del IDE cómo se manejan los vectores y cómo se manejan las matrices. Les agradezco mucho por haber estado escuchando este video y nos vamos a estar escuchando en el próximo video que le vamos a dar posiblemente continuidad a este tema o vamos a ver un tema diferente. Gracias por su atención y acá les dejo el versículo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está en Hebreos 11:6. Gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo video.